en el libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 1. Yo, para no traer tanta maleta, dejé la Biblia mía y me traje una pequeñita. Y las letras son miniaturas. Entonces, aquí me prestaron esta Biblia, gloria a Dios. Oye, pero el hermano la lee bastante. Santiago 1, 2 al 4. Y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y quiero leer Juan 9:3. Juan 9:3. Juan 9:3. Rapidito. Juan 9:3 dice: respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias porque ella nos vivifica, porque ella nos dirige, porque ella nos instruye, porque ella nos confronta. Gracias, Señor, por ella. Que ella sea glorificada en esta noche. Amén. Bien, mis hermanos, aquí estamos viendo al apóstol Santiago tratando un tema que para ninguno de nosotros es desconocido: la tribulación. ¿Alguno de ustedes ha pasado por alguna tribulación? ¿Alguno de ustedes ha pasado por alguna tribulación? Hay distintos tipos de tribulación. Hay diferentes tipos de tribulación. Hay tribulaciones que vienen por que nosotros las buscamos. Porque así como en lo físico hay leyes, también en lo espiritual hay leyes. Cuando nosotros violamos leyes, por ejemplo, hay una palabra que dice que el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El que quiere ver la vida y ver días buenos, el que quiere amar la vida. Cuando tú eres una persona feliz, que vives en la cobertura de Dios, y que van a venir problemas como siempre, pero eres feliz porque vives bajo una cobertura y vives bajo una obediencia. Entonces, tú sabes que todo lo que viene te va a ayudar a bien. Pero cuando tú eres una persona que, vamos a hablar de los de afuera, que lo que hacen es usar su lengua para dañar a la gente, usar su lengua para destruir, en murmuración, en chismes, en distintas formas que se usa la lengua para mal. Entonces tú abres brechas por las que Satanás entra, porque está rompiendo reglas. Dice, si tú quieres amar la vida, entonces refrena tu lengua del mal. Entonces, cuando nosotros no refrenamos nuestra lengua del mal, van a venir tribulaciones. Pero yo no quiero hablarles de las tribulaciones que vienen porque nosotros las causamos. Quiero hablarles de las tribulaciones que vienen porque Dios necesita enseñarnos algo. Amén. ¿Entendieron, verdad? ¿Sí? Clarito. Hay tribulaciones que yo me las busco. Hay tribulaciones, por ejemplo, en el matrimonio. Yo me busco tribulaciones porque yo, en lugar de colocar vallas alrededor de mi matrimonio, yo lo que hago es quitarlas. Y cuando tú quitas las vallas de protección de tu matrimonio queda expuesto al diablo. Y el diablo no quiere nada para nosotros. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo bueno nosotros podemos recibirlo de Dios, pero nosotros no esperamos recibir nada bueno de Satanás. Ustedes no dicen que el Señor reprenda ni nada. ¿Ah? Sí, nosotros no esperamos recibir nada bueno de Satanás. Él lo que quiere es destruir. Y la Biblia dice en este texto, y quiero hablarles de ese tipo de tribulación: hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas. Qué difícil es gozarse en medio de las pruebas. ¿Verdad, hermano Oscar? Es difícil. ¿Verdad que es difícil cantarle a Dios cuando tenemos problemas? Es difícil levantar las manos y glorificar a Dios cuando tienes dolor. Es difícil unirte con el grupo y aplaudir y cantar cuando lo que quieres es arrodillarte y llorar. ¿Les ha pasado? Por eso es que Santiago dice que si alguno está triste, ¿qué? Haga oración. No estás obligado a alabar. Si te sientes demasiado triste, arrodíllate y llora. Amén. Es permitido, pero también te dice que en medio de la angustia y en medio de la prueba, tenés gozo. Tenés gozo. ¿Por qué tenemos que tener gozo? Porque lo que nos viene, aunque es difícil, sabemos que va a obrar para bien. Porque mire, nosotros los seres humanos tenemos un problema gravísimo. Y que cuando no hemos sido procesados, nosotros somos uno cuando somos procesados por Dios. Cuando nuestro carácter ha sido procesado por Dios. Pero somos otro cuando todavía el Señor no nos ha procesado. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros, los seres humanos, por naturaleza, somos impacientes. Somos impacientes. Nosotros queremos todo para allá. Nosotros pensamos algo y lo queremos para allá. Dios nos habla y nos dice, a veces Dios nos dice, tengo ministerio para ti, y llego yo corriendo. Salgo corriendo y me lanzo. Nosotros teníamos un joven, Luis Manuel. Él quería que el pastor lo lanzara como evangelista de la iglesia. Era un joven que tenía un auge, pero no era su tiempo. Dios lo puede haber llamado, pero todo tiene su tiempo, porque nosotros tenemos que ser sometidos ¿a qué? A prueba. Nosotros tenemos que ser sometidos a prueba, porque el carácter que traemos del mundo, ese carácter impaciente, no le sirve a Dios para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así no podemos, porque en cualquier momento con la impaciencia podemos dejar la obra de Dios tirada o el propósito de Dios tirado, porque no estamos preparados para esto. Amén. Entonces este joven, yo recuerdo que generalmente, Cristian dice, la mamá, que hizo una mamá espiritual, porque nuestro pastor vivía viajando, ¿verdad? Él era un predicador, un conferencista, y él estaba en la iglesia, pero también salía mucho. Y a veces yo me quedaba, pero en una oportunidad yo lo acompañé. Yo recuerdo que, como él tenía una agenda tenía 41 días de campañas en la parte de Nueva York y New Jersey. Y recuerdo que yo me vine sola. Y yo llegué al servicio. Me recuerdo que llegué al servicio un día miércoles, estábamos, y escucho al muchacho predicando y dice, porque, tú estabas, ¿verdad? Porque hermano, yo me imagino a Jesús que corría para arriba y para abajo, quemándose, hermano. El fuego lo estaba consumiendo. Y yo digo, ¿qué fuego estaba consumiendo Jesús? ¿Dónde está ese texto? Porque él leyó que fueron y prendieron a Jesús. Entonces, el hombre, él quería ser evangelista, pero él todavía no tenía la formación. La Biblia no habla allí de prender, no habla de fuego, habla de tomar preso, llevar a la cárcel. Y él quería ser evangelista y quería que lo mandaran ya. Entonces el pastor le decía, no, tienes que esperar. Tienes que esperar. Él no esperó, él se fue. Él no esperó. ¿Por qué no esperó? Porque no tenía paciencia. Pero la paciencia no es algo que va a venir así, que yo voy a decir, ya llegó. La paciencia es algo que tiene que venir porque sí, por la prueba. Por el dolor. ¿A quién le gusta el dolor? Levante la mano a quien le gusta el dolor. A nadie le gusta el dolor. Pero la prueba de nuestra fe, en medio del dolor y la tristeza, esa prueba es la que va a producir la paciencia que necesita nuestro carácter. Porque lo que Dios quiere hacer contigo, porque Dios no quiere que tú estés allí sentado, Dios quiere que tú produzcas. Dios quiere que tú seas maestro. El apóstol Pablo dijo, ¿cómo es posible que ustedes, debiendo ser maestros, es necesario que yo todavía les esté enseñando? Porque ya era el tiempo de que fueran maestros. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que ellos no tenían paciencia.
Porque nuestra fe debe ser probada. Nuestra fe debe ser probada para tener paciencia. Porque vea, nosotros somos como, cuando llegamos al Señor somos como niños. El niño necesita ser educado. El niño necesita ser formado. El niño trae la herencia de pecado. El niño nadie le enseña a robar. El niño sencillamente ve el color de un niño y le gustó, o el juguetico y se lo llevó escondido. ¿Quién lo enseñó a robar? Nadie lo enseñó. Pero tiene unos padres que lo van formando. Así mismo es el niño en Cristo. Así mismo somos cada uno de nosotros. Nosotros nacimos y necesitamos ser formados. No solamente en nuestra paciencia, en todo nuestro carácter. Amén. En todo nuestro carácter. Todos, mire, sin excepción. Todos necesitamos ser formados. Y la Biblia dice que cuando tú estás siendo pasado por una prueba, estás como exhibido al mundo. Estás como exhibido al mundo. Cuando tú tienes un problema, todo el mundo está pendiente a ver cómo tú vas a reaccionar. Mire, cuando falleció nuestro apóstol, que fue algo muy inesperado y muy duro. Cuando falleció nuestro apóstol, tanta gente estaba a la expectativa para ver cómo íbamos a reaccionar nosotros. Y todo el mundo estaba pendiente y llegaban a la iglesia. Allá llegaron una cantidad de pastores, esos que son sin iglesia, llegaron una cantidad de pastores. Porque ellos están esperando a ver cómo tú vas a reaccionar. Cuando tú tienes un problema o una tribulación, que a ti se te muere un familiar, se te muere otro, te quitan la casa, te quitan el carro, todo el mundo va a estar pendiente de cómo tú vas a reaccionar. En ese momento estamos exhibidos. Estamos como cuando nos vestimos así, ponemos un pantalón fosforescente de esos, verde, y nos ponemos una camisa fosforescente amarilla y salimos para la calle debajo del sol. ¿Quién no nos va a ver? Así estamos nosotros cuando estamos atribulados. Todo el mundo está pendiente a ver si tú alabas a Dios. Todo el mundo está pendiente a ver cómo tú reaccionas. O si tú maldices a Dios. O si tú te vuelves loco y haces cosas que no se esperaban de ti. Todo el mundo está pendiente. Por eso es que el apóstol Pablo dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en tribulación. Está diciendo, en medio de la tribulación, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que levantar mis manos y alabar. Es algo como contradictorio. Es algo como sobrenatural, ¿verdad? Pero así es Dios, y Dios quiere, en esa paciencia, Dios te va a dar las fuerzas para alabarle. Yo quiero que nosotros hablemos ahorita de un hombre que todos nosotros lo conocemos, que es el ejemplo, el vivo retrato de lo que es el sufrimiento. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es? Job. Job era un hombre conocido en toda la región como el hombre más rico. Allí hace un balance, el capítulo 1 hace un balance general de todos los activos que tenía Job. Un hombre millonario, multimillonario. Si lo leemos un ratico, usted va a ver, vamos a leer un ratico. Job capítulo 1. Ay, Dios mío, esta Biblia esta Biblia no sé si es de un pastor, pero tiene más papelitos. La Biblia de los pastores, hermano, parecen unas hallacas, ¿vio? Ellos tienen de todo. Y la Biblia de las pastoras no, ¿verdad? La Biblia de las pastoras no. De verdad. Bueno, disculpe que le boté todos estos papelitos. Ok. Job, capítulo 1, dice así. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo lo describe de la Biblia? Como un hombre de Dios. Como un hombre de Dios. Y dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Ahí está su mayor riqueza, su familia. ¿Cuál es tu mayor riqueza que Dios te dio? Tu familia. A veces nosotros desviamos nuestra atención
de nuestra familia para ponerla en el dinero. Es cierto que nosotros tenemos la obligación, los padres, de sostener en educación, en alimento, en vestido a nuestros hijos. Amén. Pero nosotros no podemos aferrarnos a solamente buscar el dinero, buscar dinero y abandonar como tal a la familia. Amén. Tenemos que hacer un equilibrio, porque nosotros tenemos un Dios de poder, un Dios que abre puertas, un Dios que va delante de nosotros como poderoso gigante, un Dios que va a dar respuesta, un Dios en el que tú confías y Él te va a ayudar. Porque Dios no quiere que tú sacrifiques a tu familia por un trabajo. Amén. Y Dios te quiere bendecir con un trabajo, pero que tú pongas cuidado con tu familia. Y dice, entonces, la mayor riqueza de Job, y él lo sabía, eran sus 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda, ahí va el balance, y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, es decir, tenía 1,000 bueyes, porque yuntas son parejas, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Qué quiere decir? Que era el hombre más rico en esa zona oriental. Y seguimos leyendo un poquito más abajo, donde usted va a ver, porque Dios te bendice, Dios te multiplica. Es más, yo quiero decirte una cosa, y yo no soy de esa doctrina, ¿cómo se llama la doctrina de la prosperidad? No. Pero la voluntad de Dios es prosperarte. La voluntad de Dios no es que tú vivas arruinado, ni que tú vivas pidiéndole al vecino aceite, ni que vivas pidiéndole al vecino sal, ni que vivas tú en miseria. Amén. La voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que tú seas prosperado, pero que primeramente, antes de la prosperidad, tú entiendas que la prosperidad sencillamente es una añadidura. La prosperidad debe ser una honra de Dios, porque tú eres un hombre o una mujer que honra a Dios. Amén. Que eso es lo que estaba pasando con este hombre. Con este hombre, escúchame bien, con este hombre que no conocía a Dios. Él no conocía a Dios, mas sin embargo era temeroso de Dios. Él no conocía a Dios, mas sin embargo ofrecía sacrificio a Dios. ¿Por qué no conocía a Dios? No había sido procesado. Él no conocía a Dios y hablaba necio, ¿oyó? Cuando nosotros no conocemos a Dios, decimos locuras de Dios. Hablamos en nombre de Dios cosas que no son, que van contra la palabra, que van contra la misma esencia de Dios. ¿Sí? Y este hombre, viendo a Satanás, vamos a leerlo, porque a mí me gusta que usted lea conmigo. Después usted lo lee en su casa completo. Vamos a leer el 6. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, para que usted vea. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás nunca ha dejado de hacer eso, ¿yo? Dice la Biblia que anda como león rugiente, rodeando la tierra, buscando a quien saque los vallados. ¿Oyó? Satanás anda como león rugiente buscando a quien saca los vallados. ¿Saben qué son los vallados? La protección que Dios pone, la cerca, vamos a decir. ¿Saben lo que es una cerca? ¿Sí? La cerca puede ser algunos lo usan, los ganaderos lo usan de palo, ¿no? ¿Verdad? Y alambre de púa, ¿verdad que sí? Otros ponen una cerca de bloque. Hay distintos tipos de cerca, ¿de acuerdo? Hay gente que pone unas cercas de zinc. Cada quien lo hace de acuerdo a la posibilidad que tenga, ¿verdad? Pero el Señor pone cerca, que llama vallado de protección para ti y para mí. Pero nosotros muchas veces despegamos esa cerca. Y sigue diciendo, vea. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay
otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ve cómo habla Dios de Job, siendo un hombre que todavía tiene un carácter que no había sido procesado? Pero a Dios, ¿qué es lo que le agradaba a ese hombre? Que aún no conociendo, ese hombre buscaba agradarle. Que aún no conociéndole, ese hombre hacía sacrificios para Dios. Él dice que cada vez que los hijos hacían una fiesta, porque los hijos hacían una fiesta grandísima, y entonces hasta bebían y todo, se volvían locos allí. ¿Y él qué hacía él? Él hacía sacrificio por sus hijos. Siempre era un hombre de familia, un hombre que cuidaba a su familia. Pero vea lo que Satanás está viendo. Satanás está viendo que este hombre, y ve cómo le dice ¿cómo dice? Respondiendo Satanás a Jehová, dice: ¿acaso temes a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él? ¿Está bien? ¿Está leyéndolo? ¿No le has puesto protección alrededor de él? ¿Quién no te va a alabar así? ¿Quién no te va a servir así? Cualquiera que tú prosperes y le des todas las cosas facilitas, te va a honrar y va a ser temeroso de ti. ¿No le has cercado alrededor de él a su casa y a todo lo que tiene? Es decir, Satanás estaba un poquito, porque él andaba como león rugiente buscando a quien devorar, pero esa familia de Job, eso estaba más protegida que bueno, pues. Eso tenía cerca protección de Dios por todos lados. Y dice: al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mire, Satanás es tan... A mí me gusta mucho hablar de Satanás, porque hay tantas cosas bonitas que hablar del Señor. Pero Satanás es tan falta de respeto, que le dice al Señor que haga daño. Le dice al Señor, el único que vino a robar, a matar, a destruir, se llama Satanás. Y él quería que el Señor matara, destruyera, y dice que lo haga él. Y ve lo que le dice Dios. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová, contentísimo, porque él iba a demostrar que este hombre no le era fiel a Dios, sino porque Dios lo bendecía con riquezas. ¿Qué le parece esto? Porque Dios le ponía protección. ¿Cuántas veces tú has pensado de esa manera? ¿Cuántas veces? Que Dios te bendice a ti porque tú eres bueno. ¿Cuántas veces has pensado tú que Dios te bendice a ti porque tú oras? ¿Cuántas veces has pensado tú que Dios te bendice porque tú vas y predicas? ¿Tú crees que la bendición de Dios es algo que se gana? No, la bendición de Dios no se gana. Escúcheme bien esto. Esto es un principio. La bendición de Dios viene por gracia. Escúchalo bien. La bendición de Dios no viene porque tú te la merezcas ni porque yo me la merezca. La bendición de Dios no viene porque nosotros hagamos esto o hagamos aquello. La bendición de Dios viene por gracia. Lo que pasa es que después que tú recibes la bendición, tú tienes un principio en tu vida que se llama eso. ¿Dónde está? Agradecimiento. Es decir, a Dios le servimos porque estamos agradecidos de Él. Porque Él nos amó primero. No somos nosotros que lo amamos primero a Él. Fue Él quien nos amó primero. ¿Entendió eso? ¿Entendió ese principio? Porque entonces, ¿dónde dejamos el texto que dice: por gracia soy salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe? Si tu bendición va a venir por tus... Entonces, ¿cómo queda esta palabra? Pues, ¿cómo queda esta palabra? La bendición de Dios viene por su gracia. Amén. La bendición de Dios viene sobre nosotros porque Él nos amó primero. Nosotros no fuimos los que amamos primero a Dios. Él derramó de su amor en nosotros y nosotros amamos a Dios. Amén. Seguimos. Bueno,
Después que, no voy a leerlo, vamos a recordarlo. Después que sale Satanás como león rugiente, ya tenía ya fijo el blanco que tenía para destruir, salió. Y lo primero que hizo fue ¿qué? Le mató a sus ovejas y a los que lo cuidaban. Le trajeron la noticia a Job. Oye, vinieron los de otra ciudad y sitiaron el lugar y mataron, se llevaron las ovejas, se las llevaron fue, y mataron a los siervos. Y después vino la otra noticia, que después vinieron ¿contra quién? Contra los bueyes, contra los asnos, y así sucesivamente le informaron, vinieron varios criados a informar, y yo solamente quedé vivo para contarlo. Le decía a cada criado. Lo perdió todo. Pero Job, a pesar de que Job no tenía un carácter formado por Dios, no era un carácter procesado, Job sabía el valor de la familia. Cuando a Job le dicen, vino un terremoto y murieron tus 7 hijos y tus 3 hijas, el hombre ya no aguantó más, porque los bienes se pueden recuperar, pero la familia, ¿cómo la recuperas? Y ese hombre dice que se desmoronó en el dolor, en la tristeza, hizo ayuno, se puso en ceniza y polvo por el dolor, hizo duelo porque perdió a sus hijos. Amén. Pero había un problema con Job y que Dios va a trabajar también en nosotros. Job no conocía a Dios. Job era un hombre que en medio de su tribulación, vamos a buscarlo un momentico aquí en Job capítulo 1, 21 y 22. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? ¿Es cierto? Pero dígame, ¿es cierto? Todo. ¿Es cierto? ¿Quién de ustedes nació con una mantica y salió del vientre de su madre con un baby luco, ¿qué se llama? Ninguno, ¿verdad? Todos nacimos desnudos. En eso él tenía razón. Y después dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué texto más tremendo. ¿Cuántas veces usted ha dicho que Jehová dio y Jehová quitó? ¿Lo ha dicho alguna vez? ¿Lo ha dicho? ¿Sí? ¿Sí? Usted sabe que nosotros repetimos a veces la Biblia, escúcheme, sin siquiera leer su contexto. Él está diciendo Jehová dio y Jehová quitó, precisamente porque él no conocía a Dios. Y le estaba atribuyendo a Dios la pérdida de sus hijos, la pérdida de su ganado, la pérdida de sus criados, la pérdida de toda su riqueza. Él estaba diciendo que Dios le quitó lo que le había dado. ¿Usted cree eso? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que cuando usted pierde algo, lo perdió porque Dios se lo quitó? Él lo decía, y yo, escúchame bien, yo escuchaba a muchos evangélicos, es más, he escuchado predicadores decir, hermano, Jehová Dios y Jehová quitó, alabemos a Dios en medio de lo que Él nos quita. Lo he escuchado, ¿verdad? Pero esto lo dijo Job en una circunstancia cuando él no sabía quién era Dios. E incluso cuando la mujer le dice que maldiga a su Dios y se muriera, él vuelve a repetir lo mismo. Me voy a alegrar yo por el bien que Jehová me hace y me voy a poner bravo por el mal que me hace. ¿Dónde dejamos el texto? Voy a repetirlo. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. ¿Qué está diciendo eso? Que Dios es bueno. Y no podemos tampoco dejar de decir el texto, porque Satanás vino a robar. A hurtar es lo mismo que robar. A hurtar, ¿a qué más? No, vamos a decir primero destruir y a matar. Entonces yo les pregunto, ¿tenía razón Job en lo que estaba diciendo? ¿Y por qué usted repite ese texto?
Porque cuando usted pierde las cosas, va a decir, bueno, tengo que alegrarme. Porque si me alegro en lo bueno que me da Dios, ¿por qué no me voy a alegrar en lo malo que Dios me manda? La tribulación que estaba pasando Job, ¿por qué la estaba pasando? Primero, porque Satanás está buscando dañarnos. Pero lo que no entiende Satanás, yo siempre escuchaba al pastor decir, no lo entendía mucho, eso que dice, Satanás es el perro de Dios, ¿verdad? Yo siempre escuchaba eso. Sí, porque Satanás quiere hacer daño, pero la palabra también dice en Romanos 8:28, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo dice? Mira, si viene un delincuente y les dice a ustedes, díganme Romanos 8:28, y si no lo dice, porque no era evangélico. No, ese se lo saben todo el evangélico. ¿Cómo dice? Porque los que aman, todas las cosas les ayudan a bien. Pero dice después, dice un pedacito, a aquellos que según su propósito han sido llamados. Es decir, que no todo el mundo las cosas le obran al bien. Porque hay gente que vive buscándose problemas. Está hablando de la gente que busca no meterse en problemas. Y mira, una de las cosas que que nosotros tenemos que trabajar los seres humanos, todos, sin excepción, es la lengua. ¿Oyó? Porque la lengua, cuando la usamos mal, trae mucha calamidad. Cuando la lengua la usamos mal, trae mucho dolor. Cuando la lengua la usamos mal, activa maldición sobre nuestros hijos. ¿Sí? Es decir, nosotros usamos la lengua mal y empezamos a activar, porque nosotros hablamos de otros. Y sucede que los hijos nuestros terminan haciendo lo peor. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros nos buscamos la calamidad. Dice la Biblia que más bien cerremos. ¿Cómo es que dice? El que cierra su boca, ¿cómo dice? Él manda a que cerremos nuestra boca. Es de sabio hacer silencio. Es de sabio. Vean esto, miren esto. Cuando Job está en el problema, está en la tribulación, vienen los tres amigos. Vienen sus tres amigos a consolarlo. ¿Y qué hicieron los tres amigos? Indagaron todo lo que él hizo para ver si era que estaban por esa situación porque había cometido pecado. Le indagaron la vida personal a Job. Le hicieron creer que él era culpable de lo que le estaba pasando. ¿Era culpable de lo que estaba pasando? ¿Por qué Dios permitió que pasara todo esto? Porque Dios lo estaba procesando. Hermano, yo no conozco otra forma de que Dios procese que no sea la tribulación. Porque el dolor nos hace pararnos, porque nosotros a veces vamos tan volados, vamos tan apresurados, tan afanados en la vida, y nos llega el dolor. ¿Qué hacemos? Frenamos. Y empezamos a decirle a Dios, Señor, mira, haz esto, Señor. Y le damos directrices a Dios, le damos instrucciones a Dios cómo va a resolver el problema. ¿Le ha pasado? Ajá, le damos instrucciones a Dios y le decimos, Señor, hazlo así, Padre, y resuelve esto así, y haz que este haga esto, y haz que aquel haga aquello. Y entonces cuando vemos que Dios no hace nada, entonces nos quedamos. Y después empezamos, Señor, ¿qué pasa, Señor? Porque estamos impacientes. Y entonces dice, Señor, entonces el Señor no hace nada. Y entonces después llega y dice, bueno, ¿qué más me queda? Y te queda allí esperando que pase Dios. Entonces ahí empezaste a entrar en la paciencia. Ahí es cuando empiezas a entrar en la paciencia. Mientras tú le estás diciendo a Dios, al soberano le estás diciendo cómo van a hacer las cosas. Es más, te arrodillas a orar y vas a orar. Y cuando termina, Señor, y haz esto, Señor, y castígalo, y Señor, redargúyalo. ¿Le pasa? Y no terminamos orando, dejamos que Dios haga lo que quiere. No dejamos que Dios haga lo que quiere. ¿Por qué? Porque nosotros queremos decirle a Dios cómo lo va a hacer. Y Dios no nos escucha, se queda calladito esperando que ese afán que tú llevas y esa carrera te detengas y digas, bueno, voy a esperar entonces. Voy a hacer silencio ante Jehová y voy a esperar que Dios va
hacer. Bríndale fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Yo no estoy hablando de algo que me contaron, yo estoy hablando de algo que yo he vivido. A mí me pasa. A mí me pasa. Y quiero que a usted también y a todos nos pasa. Porque en la tribulación nosotros queremos que todo se resuelva. Y hasta le decimos a Dios cómo lo va a hacer y todo eso. Pero, escúchenme bien. Como nosotros estamos siendo, cuando estamos en prueba, todo el mundo, estamos exhibidos ante todos. Y todo el mundo está pendiente de lo que vamos a hacer. Van a llegar los amigos. Y te van a acusar. Y van a llegar los amigos y van a querer hacerte creer que tú causaste esto. Y tú empiezas a buscar, Señor, y empiezas a pedir perdón por todo. Y empiezas a decir, Señor, perdóname aún los pecados que me son ocultos. ¿No le pasa? Y Señor, perdóname aún los pecados. Ve lo que yo ocasioné. No me di cuenta cómo lo hice, Señor. Pero es algo que Dios está permitiendo porque te quiere llevar a su terreno. Dios te quiere llevar al terreno de la paciencia, porque el terreno de la paciencia no obliga a Dios. El terreno de la paciencia le está diciendo, haz como tú quieras. Tú eres el soberano. Bríndele fuerte aplauso a ese soberano. Él es bueno. ¿Sabe que cuando el apóstol Iván estuvo en el hospital? Yo iba tan acelerada porque mi meta era que saliera de allí sano. A mí no me importaba nada. Yo lo que pensaba solamente era que estuviera sano. Y un día me dice, llegó mi tiempo, tengo que irme. Yo le dije, no, ¿qué tiempo ni qué tiempo? Le dije, así le dije, ¿qué tiempo ni qué tiempo? Tú te vas a levantar de allí. Tú mira cómo tú estás, fuerte. Usted ve la foto de él un día antes de fallecer, no parece un enfermo. Se veía sano. Yo digo, ¿cómo va a ser eso? Mira, ve, aquí están tus exámenes de riñón. Estás perfecto trabajando. Aquí están tus exámenes, todo está bien. Todo va mejorando, solamente necesita que desinflame los órganos y ya. Y te vas de aquí. La segunda vez me dijo, llegó mi tiempo. Tengo que irme. Y yo luchaba, seguía luchando, no le escuchaba. Dije, no me vengas a decir eso. Eso no puede ser, eso no va, no está de acuerdo, no se ajusta a la realidad. Porque mira qué dicen tus exámenes. Le da un infarto. Le da un infarto fulminante. Se muere y yo le tenía un enfermero ahí que el trabajo era mantenerlo vivo. El enfermero lo trajo otra vez a la vida con el medicamento, le hizo de todo ahí y vino de nuevo a la vida. Entonces me dijo, eso fue el jueves, me dice, no me he ido porque tú no me dejas ir. Vea lo que nosotros a veces no entendemos lo que Dios quiere hacer. A veces nosotros pensamos mucho en lo que podamos sentir, en nuestro dolor, en lo que nosotros queremos. A veces pensamos mucho en lo que nosotros queremos y no entendemos qué Dios quiere hacer. Y recuerdo que cuando me dijo eso, le dije, pero yo no se lo dije creyendo que el soberano quería eso. Y le dije, levanté mis manos y le dije, si el soberano, vean que siempre luché contra eso. Y entonces cuando me liberé y dije, si el soberano así lo quiere, entonces tú te vas con él. Se lo dije como a las 8 de la noche. A las 9 me fui a la casa porque le tocaba la guardia. Y cuando llegué a la casa, el Señor me dijo, es el tiempo. Y lloré mucho porque yo no quería soltarlo. Porque escúcheme, nosotros podemos mantener vivo a una persona habiendo pasado el tiempo. Pero ¿cómo lo mantenemos vivo? Nosotros a veces no comprendemos las cosas de Dios. Yo recuerdo cuando mi mamá ya mi mamá se le había muerto el corazón y mi mamá estaba viva. Y yo vivía clamando y llamando promesas. Y yo le dije, así como le diste vida. ¿Te acuerdas del rey que hizo de todo lo bueno y después se le alargaron 15 años y hizo todo lo malo que no hizo en todo ese tiempo? Bueno,
Y yo vivía declarando la palabra y la promesa. Y vino un hombre, que no lo conozco, era un médico, lo vi esa vez, más nunca lo vi, y me dijo, ¿por qué quieres tener a tu mamá viva? Tú estás buscando, tú quieres tenerla porque tú la amas y la quieres tener allí. Pero el tiempo de ella pasó. Y tú la tienes viva cuando el tiempo pasó. Es tremendo. Es tremendo. Porque hay cosas, hermanos, en que la solución es inmediata, pero hay cosas que no, que la solución que tú quieres no se va a dar inmediato. Y tú no lo entiendes porque Dios es soberano. Tú no lo comprendes y a veces llegas hasta no aceptarlo. Y cuando entendí lo que me dijo aquel hombre, bajé al baño de la clínica y le dije, Señor, la misma palabra que le dije de Iván, le dije, Señor, si es el tiempo de mi madre y tú te la quieres llevar, llévatela. Es difícil hacer una oración así. Y cuando subí, que llegué, abrió el ascensor, me dijo una enfermera, pase, y ya su madre falleció. ¿Por qué? Porque nosotros, incluso hermano, yo le predico a la iglesia un domingo antes que tenemos que aprender a orar y tenemos que dejar que el tiempo de Dios se cumpla. Pero yo estaba hablando, era de otro señor que estaba hospitalizado con el pastor, no del pastor. Pero la iglesia lo entendió. La iglesia, yo no lo entendí. ¿Por qué no lo entendí? Porque yo iba como muy acelerada. Porque mi meta era que él se levantara. Pero la iglesia cuando lo escuchó, lo entendió. Cuando yo dije, mire, nosotros hacemos a veces oraciones malas que no van conforme al propósito de Dios, porque nos duele. Nosotros tenemos que orar conforme al propósito de Dios. Porque quizás esa persona va a tener una vida de tormento. Yo conocí a una señora que era cristiana con mi abuela. Yo nací en un hogar evangélico. Y ella era cristiana con mi abuela. Y sucede que ella estaba muy grave, pero ella era una mujer muy, muy importante para la comunidad. Ella era partera, ¿vieron? Entonces la mujer parece que se murió. Y el abuelo mío que andaba evangelizando, era un grupo que andaba evangelizando y ellos se querían mucho, pues, unos miembros de la iglesia. Y él dijo, Señor, si necesitas a alguien, llévame a mí, pero no te la lleves a ella. Y a mi abuelo le dio un infarto y se murió. Una mala oración. Le dio un infarto y se murió. Y la hermana por la que oró pasó 10 años en cama sin poderse levantar. Y hasta los brujos la llevaron para buscarle la salud a la señora. ¿Vieron las oraciones malas a veces que uno hace? Según nuestro razonamiento y según nuestro sentimiento. Por eso es que la Biblia dice que el sabio tiene el corazón del lado ¿cuál? Del lado derecho. La mano en el lado derecho, no, izquierdo del corazón. Ajá. Bueno, tienes que tener el otro lado. Porque quiere decir que no, eso es en Eclesiastés capítulo 9, versículo 2. Eso quiere decir, vean, que tú, para tener un carácter de Dios, el carácter que Dios quiere formar en ti, tú no puedes llevarte de lo que tú sientes, sino de lo que Dios quiere. ¿Estás entendiendo la diferencia entre alguien que ha sido procesado y alguien que no ha sido procesado? El que no ha sido procesado hace todo de acuerdo a su corazón y dice engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mas cuando tú has sido procesado, ya tú tienes la mano, el corazón del lado, no te dejas llevar de sentimiento. Primero buscas cuál es el propósito y aunque te duela, ora según el propósito eterno. Amén, bríndale fuerte aplauso a él. Y dice la Biblia, ya para terminar, yo no soy como el pastor, yo que dice ya termina y después no termina. Ajá. Ya para terminar, vamos a buscar acá, en el capítulo 42, versículo 1. Mire, lo más tremendo, bueno, una de las cosas más tremendas que pasó Job, es que le ataca una enfermedad. Algunos dicen que era una sarna. Pero expertos dicen que él lo que tenía era un cáncer de piel. Job tenía un cáncer de piel.
sabes lo que es tener un cáncer de piel? ¿Alguien tiene un cáncer en el brazo? ¿Verdad? Bueno, puede ser metástasis. Pero la piel es de todo el cuerpo. Cáncer de piel. Es lo último que hizo Satanás para vencer a este hombre. Pero este hombre siguió, sin conocer a Dios, siguió adorando a Dios. Y en medio del proceso, del dolor, él fue entendiendo a Dios. La palabra dice que nosotros debemos escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. ¿Tú quieres saber quién es Jesús? ¿Tú quieres saber quién es Jesús? Bueno, tienes que tener intimidad con Él. ¿Tú quieres saber quién es Jesús? Tú tienes que tener devocional con Dios. Tienes que ser disciplinado. Tener una hora de oración. ¿Cuántos aquí desayunan? Levanten la mano. ¿Nadie desayuna? Oye, aquí la gente la pasa desayunando. ¿Cuántos desayunan? ¿Cuántos desayunan? Ahora bajen la mano. ¿Cuántos desayunan a la misma hora todos los días? Los niños levantan la mano porque ellos desayunan a la misma hora. Ajá. ¿Cuántos almuerzan? Ajá. ¿Y cuántos cenan? ¿Cuántos meriendan? Bueno, escúcheme bien. Así como tu cuerpo necesita alimentación, tu espíritu también necesita alimentación. ¿Cómo Dios va a tratar en tu carácter si tú eres una persona que nunca te arrodillas a hablar con Dios? Que oras aquí en el culto. Y a veces, porque a veces están orando y tú andas caminando, buscando el agua, acomodando la silla, buscando el muchachito que se fue para allá afuera. Ni siquiera en el culto oras. La palabra no la lees, sino que la escuchas cuando vienes a la iglesia. Y si no te congregas, no la escuchas. Y a veces en la predicación se te ocurrió que te falta buscar algo y te fuiste a hacer una diligencia en la predicación. ¿Cómo pretendes tú tener el carácter de Cristo si tú no tienes tiempo para dedicárselo a Dios? Mire, todo creyente, escúcheme bien, esto usted lo va a escribir, usted va a comenzar a hacer su devocional. Mi mamá decía, mi mamá siempre nos hablaba, pues, y nos decía, ustedes se van a levantar como los caballos por ahí y salen corriendo, ¿no? Oren, muchachos, oren para que el Señor les dirija. Así mismo nosotros, a veces salimos tan apurados por ir al trabajo que salimos como los caballos, nos olvidamos de hablar con Dios. Hay que comenzar a hacer el devocional. ¿Cómo quieres tú que Dios llene? Vea, yo le voy a decir una cosa, para que en nuestra vida haya liberación de tantas cosas que traemos nosotros, de maldiciones generacionales, de nuestra familia, de tantas cosas que han habido en nuestra infancia, tantas cosas, ser liberados, hermano, hay que tener un encuentro con Jesús. Algunos, escúchame, algunos vienen a la iglesia y tienen la iglesia como el lugar para ser amigos, para hacer vida social. Otros vamos a la iglesia porque le gusta la hermanita. Sí, también. ¿Usted quiere que qué? ¿Ah? Otro dice, ay, ya yo tengo ya tal edad y todavía no me he casado, voy a ver si consigo una hermana bonita ahí. Sí. Hay gente que tiene muchas motivaciones por las que vienen a la iglesia, pero cuando llegan a la iglesia y escuchan la palabra, son confrontados. Sí, las intenciones eran otras, pero son confrontados. Y no tienen más remedio que caer de rodillas, humillados en la presencia de Dios. Y es allí cuando Dios va a traer la liberación. Y es allí cuando Dios va a traer un encuentro personal con Él. Porque Dios quiere que tú lo conozcas en lo íntimo. Dios quiere que tú lo conozcas en lo íntimo. Y le voy a decir a esto a las familias, a la familia. Los hijos van a hacer lo que ven hacer a sus padres. Si ellos ven que su papá levanta tempranito y se pone de rodillas y pone delante del Señor a su familia y los niños se están dando cuenta. ¿Y qué van a hacer ellos? Ellos van a seguir ese ejemplo. Después ven a mamá que también se arrodilla y se pone a orar. Y ven a mamá leer la palabra.
Entonces ellos, usted crea que eso no está haciendo efecto en ellos. Esa es la mayor riqueza que usted le está dando. Usted tiene la obligación de darle una carrera a su hijo, de darle salud, de darle vestido. Pero la mayor responsabilidad que usted tiene es enseñarles el temor de Dios, enseñarles a amar a Dios. Usted tiene que aprovechar cada situación de sus hijos para enseñarles fe. Yo recuerdo que una vez estábamos en una reunión. Y de repente Cristian Elí abrió el filtro de agua caliente. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Y yo salí corriendo y agarré a Cristian Elí. Y él me dice, me duele. Yo le dije, ¿tú crees que el Señor te puede sanar? Claro que el Señor te puede sanar, ¿lo crees? Y porque era una oportunidad de enseñarle fe. Nosotros tenemos que aprovechar, no solamente los padres, también el que tenga la oportunidad de enseñarle fe a los niños, de enseñarle a amar a Dios. Y yo recuerdo que le dije a Cristian Elí, ¿tú crees que el Señor te puede sanar? Y me dice, yo le digo, ¿pero lo crees que el Señor te puede sanar? Me dijo después. Y se queda viendo y me dijo, entonces sí lo crees, vamos a orar. Y hicimos una oración. Y yo, cuando terminamos la oración, yo le pregunto, ¿te duele? Me dice, no me duele. Porque, ¿te acuerdas, Cristian Elí, ese día? Sí, te acuerdas, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque tú tienes que aprovechar cada oportunidad que tu hijo le pasa algo malo. Así como Dios aprovecha nuestro dolor para enseñarnos, tú tienes que aprovechar el dolor de tus hijos, las situaciones para enseñarle. Porque escúcheme, Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios de familia y Dios quiere bendecirte. Hay muchas mujeres que son cristianas y sus esposos no, pero Dios quiere bendecirte también con tu esposo en este lugar. Mira, la hermana mayor se la pasaba llorando ahí. Llorando y me decía, me quiero ir. Porque no aguantaba ya más sin su sin su parejita. Ajá. Y entonces ella le hacía mucha falta, pues, el calor de su esposo de años, ¿verdad? Y ella creyó y Dios le trajo a su esposo de allá de Venezuela. Y aquí está. Hay algunos que lo tienen que no son cristianos, pero Dios también lo puede traer aquí, porque Dios es Dios de familia y Dios quiere bendecir a la familia completa. Pero Dios quiere que padres, ustedes son la base. El matrimonio es la base de la familia. Así como la familia es la base fundamental de la sociedad, el matrimonio es la base fundamental de la familia. Entonces tú tienes que aprovechar cada oportunidad para enseñar a tus hijos a amar a Dios. Yo conozco un pastor muy prominente, muy respetado, fue pastor mío. Y cuando yo busqué a sus hijos en la iglesia, ninguno de sus hijos estaban. Yo nunca los conocí, nunca fueron a la iglesia, ni en el momento más importante, un día que después de 30 años se compró la sede de la iglesia allá en Caracas, en todo el centro de Caracas. Y allí fue todo el mundo y ellos no fueron, no los conocí, nunca los conocí. Estuve en Caracas 7 años y nunca los vi. Pero ellos eran arquitectos, ellos eran ingenieros, ellos eran, cada uno, eran personas que se habían desarrollado en la profesión de una manera muy destacada. Era gente que ganaba mucho dinero de su profesión. No eran políticos, no, eran profesionales y en eso trabajaban. Pero ¿qué le dejaron sus padres pastores? ¿Qué le dejaron sus padres pastores? Que nosotros a veces criamos a nuestros hijos y cuando tienen 12 años ya se quieren ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan acelerados que perdemos las oportunidades que tenemos de enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Nosotros tenemos oportunidad mientras nuestros hijos están pequeños para enseñarles a amar a Dios. Todos los días dígale, yo amo a Dios. Tú le dices, yo amo a Dios y tú lo amas. Dígaselo con pasión. Tú amas a Dios, yo lo amo. Y él te va a decir, yo también amo a Dios. Y ya tú estás sembrando una semilla de que tu hijo, pase lo que pase, él siempre va a buscar de estar de acuerdo con Dios. Tu hijo siempre va a buscar llevar sus planes a los pies de Cristo. Que sus planes se ajusten a los planes del Eterno. Porque ¿quién se lo enseñó? Papá y mamá. Pero lo que papá y mamá enseñan tiene que ir de acuerdo a lo que hacen.
Porque los hijos aprenden más de lo que hacen que de lo que. Había una hermanita muy espiritual en la iglesia. Pero cuando le venían a cobrar, ¿se acuerdan el turco? ¿Alguno conoció el turco? No, el que le da crédito, pues. Cuando vino el que le da crédito a tocar la puerta. Y dice, mami, llegó el turco. Le dice, anda y dile que yo no estoy. Y le dice, señor turco, mi mamá le mandó a decir que no está. Y le dice, y dile a tu mamá que cuando se vaya, se lleve las piernas. Estaba escondida y tenía todo esto descubierto. Pero yo lo que quiero decirle con esto es que los padres enseñan a los hijos a mentir. Los padres, sin darnos cuenta, enseñamos a nuestros hijos a mentir. ¿Usted me está entendiendo? Por eso es que tenemos que caminar en una comunión con Dios. Porque cuando caminamos en una comunión con Dios, escúchenme, cuando nosotros tenemos una verdadera y genuina comunicación con Dios, cuando nosotros estamos orando, nosotros le hablamos a Dios, pero Él también nos habla. ¿Oyó? ¿O usted de lo que cuando se arrodilla y ora y ora y hable, y cuando Dios le va a hablar se para rapidito? ¿Usted es así? ¿Sí? Hay gente que tiene como un resorte así en la rodilla. Se arrodilla y mito para arriba. ¿Sí? No dejan que Dios le hable. Entonces escúcheme, cuando Dios nos habla, nosotros aprendemos. Eso es la comunión con Dios. Yo le hablo a Dios, le cuento mis cosas, le presento mis necesidades, le presento las necesidades de otros, le presento las necesidades de la iglesia. Y Dios me va a hablar. Y Dios me va a decir qué debo corregir en mi vida. Y Dios me va a decir qué debo hacer. Y Dios me va a decir cómo voy a desarrollar la responsabilidad que me dieron en la iglesia. Porque Dios toca todo. Él te habla y te enseña en todas las áreas. Pero si tú no hablas con Dios nunca, ¿cómo Dios te va a enseñar? ¿Cómo? Es sano, escúcheme, es sano que usted tenga horas fijas de oración. Antes de salir a trabajar en la mañana, antes de salir a la calle, usted tenga un tiempo de oración. Así como usted desayuna, usted tiene un tiempo de oración. Antes de acostarse, usted tiene un tiempo de oración. Mire, las cosas más importantes de mi vida, Dios me las habló en la noche. Debe ser que en la mañana andaba muy apurada. Pero me las habló en la noche. Mire, yo les voy a contar este pequeñito. No he terminado con Jo, ya voy a terminar con Jo. Escuchen, me voy a contarles esto pequeñito. Vea para acá. Cuando yo tenía 15 años y estaba orando, porque yo tenía una costumbre, no sé si las muchachas se acuerdan, que yo tenía mi cuarto, ¿verdad? Y yo me encerraba en el escaparate de mi cuarto. Con una almohada y ahí donde yo oraba. Ese es mi lugar de oración, para que nadie me perturbara. Y yo hacía eso. Un día el Señor me dice, ora por tu esposo. Yo dije, Señor, yo tengo 15 años, ya estoy pensando en casarme. Me dice, no, muchos esperan, ¿ves? Muchos esperan estar enamorados para pedirme a mí. Empieza a orar desde ahorita. Yo empecé desde mis 15 años a orar, no porque me quería casar, sino porque el Señor me dijo que lo hiciera. Cuando yo tenía 21 años, estoy orando. Déjame un poquito de esto para no dejar. Cuando yo tenía 21 años, el Señor me dijo en una noche de esa, que estaba metida en el escaparate con la almohada, arrodillada con mi almohada, porque yo no estoy de acuerdo con eso que tú, ven para acá, esta rodilla con bastante callo. ¿Qué es eso, hermano? ¿Por qué tiene que tener callo? Pues usa una almohada y igualito te está orando con Dios. Entonces escúcheme, cuando estoy orando allí, el Señor me dice, ora por tu esposo. Yo le digo, Señor, yo estoy orando por mi esposo que tengo 15 años, porque se va a casar. Padre, yo no le he contado eso. No, porque se va a casar. Y yo le digo, Señor, ¿cómo es eso? Sí, él se va a casar con otra mujer. Padre, hermano, yo me puse a llorar.
Dije, me voy a quedar soltera toda la vida porque se va a casar mi esposo. Y me puse a llorar y orarle al Señor. Cuando estaba en la luna de miel, que me casé con él, le digo, cuéntame cómo fue la broma que te ibas a casar con otra mujer cuando tenían tal edad. Y me dijo, ¿cómo tú sabes eso? Yo le digo, no, yo lo sé, cuéntame. Ah, bueno, era que a mí me dijeron, como te vamos a lanzar al ministerio, busca esposa entre las mujeres. Y éramos 3 ministros y los 3 buscamos entre las muchachas, no porque estábamos enamorados, sino porque nos querían, buscamos una mujer de Dios. Y yo me iba a casar con ella, ya teníamos las invitaciones pasadas y todo. Y de repente se me metió una cosa. Y yo no sé, yo dije, no, yo no me puedo casar con esa muchacha, yo no la quiero. Y no, yo no me puedo casar. Y fue al amigo de él, que era también, que estaba candidato a ser ministro, a ungir. Y le dice, oye, él se llama Viamonte. Le dice, Viamonte, tú sabes una cosa, chico. Yo no me quiero casar con tu hermana. ¿Cómo? No me quiero casar con tu hermana. ¿Por qué? Porque yo no la quiero. Yo me voy a casar solamente por el ministerio. Bueno, Iván, yo creo que nosotros tenemos que ir y hablar con mi papá y mi mamá. Y ese Iván estaba temblando. Dijo, nada, este señor me va a salir con un machete porque es un señor de campo. Y dice que llegó allá. Y él iba orando. Y cuando llegó allá, y que se sentó y no quería hablar. Entonces el hermanito le dice, Iván, habla, pues Iván, habla. Entonces dice, bueno, yo lo que quiero decirle es que yo no me quiero casar con su hija, porque yo no la amo y no quiero hacerle daño. Yo solamente me voy a casar con ella porque me mandaron a buscar una mujer para el ministerio. Y los padres le dijeron, está bien, Iván, tienes razón. Es decir, cuando Dios actúa, Dios prepara todas las cosas. Pero si yo no hubiese orado por mi esposo, yo no hubiese orado, y si yo no me arrodillo a orar, ¿cuándo el Señor me va a decir a mí que mi esposo se va a casar? Estuviera yo aquí soltera todavía. No estuviera Reina, estuviera Iván. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mantener una comunión íntima con el Señor. Y si yo me pienso a contarle todas las experiencias que yo tuve en ese escaparate, usted se va a quedar, no, vamos a quedar aquí vamos a hacer vigilia. Pero quiero decirle que la comunión con Dios es importante. Es en la comunión con Dios que Dios te va a evitar muchas cosas. Es en la comunión con Dios que Dios va a formar tu carácter. Amén. Es en la comunión donde Dios va a liberarte. Es luego de la liberación que va a venir la unción. La unción no puede llegar si primero tú no eres liberado. Y la liberación no puede llegar si tú no tienes una relación íntima con Dios. Por eso es que Satanás no quiere que tú ores. Por eso es que Satanás te pone todos los obstáculos en la mañana. Por eso es que das más vuelta para bañarte. Y cuando te das cuenta ya es la hora de irte. ¿No te pasa? Te pasa, ¿verdad? Con esa toalla puesta aquí. Con esa toalla puesta aquí dando vueltas, haciendo tonterías. Y no hablamos con Dios. Vamos a leer el versículo 42. Ya voy, que esto se me fue pasando. 42, dice así. Aquí vemos a otro Job. Vea cómo habla ahora. Respondiendo Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Antes nosotros queríamos decirle a Dios todo lo que tenía que hacer. Ahora nosotros le decimos a Dios, Señor, tú eres el soberano. Y yo sé que tú sabes por qué haces las cosas. Y yo sé que tú, Señor, quieres lo mejor para mí. Y yo sé que los planes tuyos para mí son mejores que los míos. Y yo sé que los pensamientos de bien para mí son más altos que los míos. Amén. Porque cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre es lo que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Y dice así. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no. Jehová dio, Jehová quitó. Porque hablaba lo que no entendía, Jehová no quita.
Él está reconociendo, y escúcheme bien, iglesia Emmanuel Jireh, tú tienes que cambiar tu lenguaje. Tú tienes que cambiar tu lenguaje, tú tienes que cambiar el lenguaje a este lenguaje que está aquí. Tú no puedes decir que Dios trae mal a tu vida. Tú no puedes atribuirle a Dios lo que hace el diablo. Hasta la enfermedad, mire, Dios no produce enfermedad en tu cuerpo. Dios trae sanidad a tu cuerpo. Amén. Y sigue diciendo así. Hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Dónde te va a enseñar Dios? Dime, ¿dónde te va a enseñar Dios? Dilo, dilo. En la intimidad. ¿Dónde te va a enseñar Dios? En la iglesia. Hay gente que tiene la mala costumbre de no congregarse. Hay gente que tiene la mala costumbre de no congregarse, no quiere forzarse. La Biblia dice, no dejando, ¿lo ha leído? No dejando de congregarse, como algunos tienen la mala costumbre. ¿Sí? Se paran así, dicen, ahí va a llover. Por ahí hace mucho charco, yo no voy a ir hoy. Hoy van a dar el capítulo final de la novela. Llega la hora que el hermano Cristian predica. Sí, sí, hermano. Y no se congregan. Y si no te congregas y no escuchas la palabra, ¿cómo Dios te va a hablar? Vas a seguir hablando lo que no entiendes. Y vas a seguir atribuyéndole a Dios cosas que Dios no ha hecho. ¿Por qué? Porque no escucha. Y la fe también viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y sigue diciendo así. De oídas. Ay, papá. De oídas. Ay, ahí está. De oídas te había oído. Es decir, que él era, vea, todo lo que dice la Biblia de él, era como, era perfecto. ¿Cómo era? Temeroso. ¿Qué más? Temeroso de Dios. ¿Qué más? Él era todo eso, porque él escuchaba decir de Dios, pero no porque él conocía a Dios. Pero el que está hablando aquí después que pasó la tribulación, el que Dios formó su carácter en medio del dolor, este hombre ahora sabía quién era Dios. Ahora sabía, más ahora, dice ahí, más ahora mis ojos te conocen, mis ojos te ven. Bríndele fuerte aplauso a él porque él es bueno. Aleluya. Y como Dios no deja nada, como Dios no deja nada a medias, agarró a aquellos tres, escúcheme bien, escúcheme. Cuando tú, Crisa, cuando tú estás en comunión con Dios, Crisa, escúchame bien, porque algunos piensan que los niños no pueden orar. Tienen unos hijos de unos tarajayos, tarajayos se dice aquí, ¿no? Sí. Es decir, hay unos muchachos que tienen 12 años y son altísimos. Sí. Tienen unos muchachos altísimos de 12 años. Ay, no, él todavía no puede orar porque él es chiquito. No, hermano. Para hablar con Dios no se tiene edad. ¿Cómo se llama ella? Tamay. Samay, mira. Para hablar con Dios no se tiene edad. No se tiene edad. Tú puedes tener 10 años. Pero tú tienes tiempo. Está en el tiempo de hablar con el Señor. Crisa, no importa la edad que tú tengas, tú puedes hablar con Dios. Tú puedes hablarle y Él te escucha. Y Dios puede hablarle a un niño. ¿Por qué no le puede hablar a un niño? Por eso es que nuestros niños cuando tienen 12 años se van al mundo, no quieren nada con la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros los tenemos tan como, no sé, como que fuera malo hablar con Dios. Y está el otro lado. El otro lado es que cuando los muchachos se portan mal, llegan y le dicen, mira, ven acá, te portaste mal, agarra la Biblia allí. Arrodíllese ahí con la Biblia. ¿Sí? Sí, hermano. ¿Sí? Ahora, como usted se portó mal, va a leer 10 capítulos de la Biblia. ¿Sí? Ah, se portó mal, arrodíllese ahí. Usted va a orar ahora. Por haber estado mal, usted va a orar 1 hora allí.
Cuando ese niño se levanta, no quiere saber nada del evangelio. No quiere saber nada del evangelio porque cuando lo castigaban leyendo la Biblia. Y cuando lo castigaban poniéndolo a orar. Eso es una locura, hermano. Eso es una locura que hacen algunos padres que no han sido procesados. Tú tienes que enseñar a tu hijo a amar a Dios. Amar a Dios, no aborrecerlo. Hay niños que no quieren saber nada del evangelio. Crecieron y no quieren saber nada del evangelio. ¿Por qué no quieren saber nada del evangelio? ¿Por qué? Porque lo que vieron en sus padres fue una mala formación. Por eso es que tenemos que preocuparnos porque Dios forme nuestro carácter. Y como a Dios no se le queda nada por fuera, no crean ustedes que los tres aquellos chismosos que fueron para allá a hacerle creer a Job que estaba mal, que no sé qué, porque la gente, escúcheme, cuando usted tiene problemas, cuando usted tiene dolor, cuando usted está pasando por momentos difíciles, siempre van a haber algunos que le van a buscar el razonamiento. Ellos no entienden que las cosas de Dios no se razonan. Las cosas del Espíritu no se razonan. El hombre natural no las puede entender, se tiene que discernir espiritualmente. Entonces empiezan ellos a buscar por qué. Y hasta dan la respuesta. No tienen ni temor de Dios. ¿Y qué pasó? Cuando llegó el momento que Dios terminó su proceso con Job, le habló también a los amigos y los llamó necio. Porque yo quiero decirte una cosa. Cuando tú ves a alguien en problema, no hables. Ora por él. No busques por qué. Primero, que no es tu incumbencia. Eso es lo primero. No es tu incumbencia. Y segundo, mire, cuando Dios está haciendo algo, es mejor no intervenir. Deje que Dios haga. Hagamos silencio y esperemos en Dios. Amén. Entonces Dios mandó, para poder perdonar a estos tres hombres, Dios mandó, ¿tienes el texto allí? ¿Lo tienes ahí? Para poder perdonar a estos tres hombres, Dios los mandó a hacer un sacrificio e ir delante de Job para que orara por ellos. Y así va a hacer Dios con aquellas personas que son tan ligeras. Dios, escúchame bien, lo que Dios quiere hacer contigo, lo quiere hacer con un carácter procesado. Así como estás crudito, no le sirves. Necesitas ser procesado en tribulación, sí, en tribulación, porque después viene la gloria de Dios. Amén. Y le dijo Jesús, cuando le hicieron la pregunta, ¿por qué está enfermo? Él dijo, no fue porque él pecó, ni porque sus padres pecaron. Es para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. Vamos a brindarle fuerte aplauso a Jesús.